Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una obra clásica de la tragedia que voy a reseñar, y es nada más ni menos que Antígona de Sófocles. Este libro no es solo una pieza esencial del teatro, sino que también es un recurso increíblemente rico y abundante para aquellas personas que quieran leer esta obra de hace varios siglos y para estudiantes de bachillerato internacional, obviamente, en su asignatura de lengua A. Pero antes de la reseña hay que explorar sobre el autor, Sófocles. Y bueno, Sófocles es un griego que nació, que vivió entre los años 496 y 406 a.C. en la antigua Atenas, una época dorada del teatro griego, y es conocido como uno de los tres grandes trágicos junto a Esquilo y Eurípides. Cabe recalcar que en aquella época el teatro griego se dividía en dos, la comedia y la tragedia. En este caso, Sófocles era más del género de la tragedia. Y él escribió más de 120 obras, pero solo 7 han sobrevivido completas, y Antígona es una de las más famosas. Y Antígona pertenece a la trilogía tebana, que básicamente es una trilogía de estas obras de teatro, empezando por Edipo, que yo lo leí en primero bachillerato, Edipo en Colono, que también lo leí porque quería entender, porque en serio es muy interesante, que ya muy pronto daré reseña de ello, y finalmente Antígona, que lo leí el año pasado. Entonces, Sófocles se destacó por introducir más personajes en escena, lo que permitió una mayor complejidad en las relaciones y los conflictos. Además, profundizó en las emociones y la psicología de sus personajes, lo que les dio una dimensión humana más realista y a su vez trágica. Algo clave que debemos considerar es la cosmovisión de Sófocles, que básicamente es su pensamiento hacia la realidad. Y bueno, para él, el destino y la voluntad divina eran fuerzas poderosas que regían la vida humana. En Antígona esto se refleja en el conflicto entre las leyes divinas y las leyes del hombre. Prestar atención en esto porque esto lo suelen utilizar en prueba 2 cuando siempre hablan de Antígona, o también para su vida individual. Su dilema entre las leyes divinas y las leyes del hombre, que más adelante voy a explicar cómo surge eso y qué es lo que y cómo ella lo aborda, ¿ya? Y bueno, en cómo en el destino parece inevitable, Sófocles creía que los seres humanos estaban destinados a sufrir, especialmente si intentaban desafiar el orden establecido, ya fuera natural o divino. Y eso claramente se ve en su primera obra, Edipo Rey, en donde este personaje fue incluso a... Bueno, ya me olvidé cómo se llamaban los hechiceros en aquel entonces, pero fue para pedir qué es lo que le iba a pasar en el futuro, las predicciones. Y entonces él trató de evitar, pero al final sucedió la tragedia, que es básicamente eso. El personaje no puede escapar de lo ya establecido. Entonces, además, su obra explora temas de justicia, moralidad y el poder, mostrando cómo el abuso del poder o la obstinación pueden llevar a la tragedia. Esto lo hace muy relevante para discusiones sobre ética, liderazgo y las consecuencias de las decisiones que toman estos personajes, pero es algo muy común en la tragedia. Ahora vamos con su metodología. Cuando se analiza Antígona, se puede hacer de varios enfoques. Uno de los más utilizados es el enfoque filosófico, que se centra en el dilema moral de la protagonista, como por ejemplo, ¿debería Antígona obedecer las leyes de Creonte, el líder de la ciudad, o las leyes divinas que exigen que entierre a su hermano? Sí, y a ver, aquí hay que recalcar algo. Esto puede llevarnos a profundizar en temas como la justicia, la desobediencia civil y los derechos humanos, que básicamente es lo que se puede ver hoy en día y que pasa muy frecuente, ¿ya? Otro enfoque interesante es el enfoque literario, donde podemos analizar los elementos de la tragedia clásica como la catarsis, que es básicamente la purificación emocional que experimenta el espectador, es decir, nosotros,
La amartia, que es el error trágico del héroe. En este caso ya voy a decir más adelante cuál fue la amartia. Solo diré que es básicamente las decisiones que tomó rápidamente Antígona, ¿ya? Y la ibris, que es el orgullo o exceso de confianza que lleva a la caída de los personajes. Finalmente, podemos analizar los personajes de Antígona. Antígona es básicamente como ese símbolo de la resistencia individual frente al poder opresor, y Creonte como líder rígido cuya inflexibilidad lo lleva a la ruina, porque sí, al final termina de la manera fatal. Este enfoque permite que veamos cómo las características de cada personaje impulsan el conflicto central. Bueno, y vamos ahorita con la reseña de Antígona. Y primero, como mencioné antes, la trama se centra en el enfrentamiento entre Antígona y el rey Creonte, pero el trasfondo de la historia es aún más complejo y lleno de significados. Es una obra que explora el choque de valores en la sociedad y cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias devastadoras. Empezando porque Antígona es la hija de Edipo, el antiguo rey de Tebas, cuya trágica historia familiar ha dejado una profunda huella en la ciudad. Su hermano Polinices es declarado traidor por haber luchado contra Tebas, mientras que su otro hermano Eteocles es considerado un héroe. Creonte, el nuevo rey, y a su vez su tío, hermano de Yocasta, que es su madre, bueno, era porque al final ella se quitó la vida, decreta que Polinices no debe recibir un entierro digno, y como castigo por su traición, lo que es una violación a las leyes religiosas de la época. Para los griegos, no enterrar a los muertos era uno de los mayores deshonores, pues creían que impedía que el alma encontrara paz en el más allá. Y esto es en donde Antígona, fiel a las leyes divinas y a su deber familiar, desafía la orden de Creonte y entierra a su hermano a escondidas. Básicamente, esa es la forma en que Antígona cuestionó esas leyes que había impuesto el rey y prefirió las leyes divinas, no las leyes humanas. ¿Por qué? Porque más apreciaba a su hermano y que encontrara la paz en vez de obedecer al rey a pesar de sus consecuencias. Entonces, esta acción es un acto de desobediencia civil, pero también es un gesto de profunda humanidad y lealtad familiar, que es básicamente en lo que se caracteriza Antígona. Pero este fue, digamos, el acto que hizo que se desencadenara. Entonces, Antígona sabe que enfrentará la muerte por su acción, pero para ella obedecer las leyes de los dioses es más importante que seguir las leyes del hombre. Las leyes de Tebas, de su tío, ¿sí? Básicamente a ella no le importó eso, sino que las leyes de los dioses. Tal y como decía, la persona muerta tiene que ser enterrada porque así encuentra la paz. Pues bueno, Antígona hizo caso, a pesar de que consideraban a su hermano traidor, ella hizo caso. Y el conflicto entre Antígona y Creonte es central en la obra. Ambos personajes son inflexibles en sus posturas. Antígona, a pesar de ser condenada a morir, defiende su decisión con convicción hasta el final. Por otro lado, Creonte representa la ley y el orden del Estado, pero también se muestra incapaz de ver más allá de su autoridad, lo que lo lleva a decisiones que acabarán por destruir a su familia. Porque sí, como lo mencioné antes, él también sufre la tragedia, no solo Antígona. Uno de los aspectos más poderosos de Antígona es su capacidad para hacer preguntas morales sin ofrecer respuestas fáciles, por lo que esta obra nos obliga a reflexionar sobre el precio de la justicia, el deber hacia la familia y la sociedad, y los límites del poder. De hecho, voy a mencionar algo, y es que hoy tuve una prueba, un simulacro de lengua en el que decía cómo estas obras se tiene el conflicto entre la identidad pública e individual. Entonces, bueno, yo no escogí Antígona, pero básicamente esta obra es tal como cual. ¿Sí? Sófocles trata de mostrar el conflicto de Antígona. Aquí presenta la identidad individual de Antígona, que sabiendo que a pesar de que esto queda mal ante la sociedad, igual respeta las leyes divinas y tiene que enterrar a su hermano. Mientras que por otro lado, ella tiene una identidad pública que básicamente está manchada.
no puede hacer mucho por ello porque ya su tío y el rey de Tebas básicamente acabó ese respeto que se tenía en la familia de Edipo. Y bueno, como es habitual en las tragedias griegas, el coro juega un papel importante en Antígona. Actúa como la voz de la comunidad y de la tradición, ofreciendo comentarios sobre los eventos que se desarrollan y reflexionando sobre las lecciones morales y éticas de la obra. A medida que la tragedia avanza, el coro se va inclinando hacia el lado de Antígona, lo que refleja la creciente simpatía de los espectadores por su causa y el reconocimiento de los errores de Creonte. Y aquí es donde voy. Básicamente, Sófocles trata de mostrar la identidad individual de Antígona, ¿sí? Porque ella básicamente por su familia, a pesar de que sus hermanos terminaron muy mal, porque se enemistaron, ella al final los quiso y supo que a pesar de que su hermano traicionó a, a su reino, igual merecía el mismo respeto que toda su familia. Y el desenlace pues es devastador, algo muy común en la tragedia, pues en este caso Antígona es condenada a ser enterrada viva en una cueva, y aunque Creonte finalmente decide perdonarla, su arrepentimiento llega demasiado tarde. Antígona pues ya se ha quitado la vida, y esta tragedia se intensifica más cuando Creonte pierde también a su hijo Hemón, que era el prometido de Antígona, quien se quita la vida tras encontrarla muerta, y a su esposa Eurídice, que también comete el mismo acto por la muerte de su hijo, y el rey se queda solo, devastado por su obstinación y orgullo. Básicamente aquí no solo se ve la caída de Antígona, sino se profundiza también la decadencia de Creonte al tomar estas leyes sin haber, sin haber puesto en duda ello. Entonces, en resumen, Antígona es una obra cargada de tensiones emocionales, dilemas morales y preguntas sobre la naturaleza de la justicia, a través de personajes profundamente humanos y situaciones que nos obligan a reflexionar. Sófocles nos deja una tragedia que sigue siendo relevante hoy en día. No es solo una obra sobre el enfrentamiento entre el poder y la justicia, sino también sobre el costo de nuestras elecciones y la naturaleza destructiva del orgullo humano. Y bueno, acá es donde yo termino la reseña de Antígona. Básicamente yo la recomiendo leer, como ya lo mencioné, es una obra de hace siglos y que en serio te va a gustar. A pesar de que no tenga narrador, pues es una obra de teatro, pero igual te va a gustar. Y bueno, acá ya paso a la sección de su uso en lengua, que básicamente, para aquellos de ustedes que estudian en el Bachillerato Internacional, Antígona es una obra clave para el oral individual. La obra ofrece un amplio margen para discutir temas globales como la justicia, el poder, los derechos humanos, que son muy relevantes para el marco del Bachillerato Internacional. A su vez pueden tomar, qué sé yo, el rol de la mujer en una sociedad machista, porque recordar que en aquellos siglos aún era machista pues esta sociedad, a pesar de que Antígona era la hija de un rey, pues se vio que Creonte la trató de mano dura, por decirlo así, metafóricamente. En la obra individual podrías vincular los temas de Antígona con cuestiones actuales de desobediencia civil o el conflicto entre la ley y la moralidad. Por ejemplo, puedes buscar textos literarios de aquellas figuras históricas como Rosa Parks o Gandhi, que básicamente ellos enfrentaron a la autoridad en defensa de lo que consideraban lo justo. Qué sé yo, varios protestantes también. O sea, aunque no solo ellos, sino que también puedes explorar las viñetas de Quino. A mi punto de vista, pues él sí que aborda varias cuestiones como estas a través de Mafalda. Creo que era escoger tres viñetas o cinco e ir comparando y explicando. Que no es muy difícil, es básicamente como yo lo mostré en Persepolis, que es mencionando cómo está el plano, los códigos gestuales, las líneas cinéticas, etc. Y también es posible abordar el aspecto formal de la obra, como el uso del coro, que en Antígona actúa como la voz de la comunidad, ofreciendo comentarios sobre la acción y el destino de los personajes. Y finalmente,
Aquí termina este video. Si te gustó esta reseña, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Déjame en los comentarios qué te ha parecido Antígona y si tienes alguna obra que te gustaría que revisemos en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Chao y gracias.